por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Seguimos con la serie Marcados. Este es el mensaje número 12. Y el tema que yo quiero compartirle este día es marcados por la valentía ante el cambio. Y es que somos una iglesia, no solamente la iglesia, sino somos una humanidad que vivimos con el cambio. Lo traemos desde que nacemos y nos acompaña toda nuestra vida. Amén. Pero quisiera comenzar hablándote un poquito acerca de los grupos café. ¿Cuántos de los que están aquí están en un grupo café? Levante su mano. Levántela alta para verlo. Bueno, los que no, ahorita los vamos a pasar. No, mentira. Mira, es una bendición los grupos café para nosotros. Y la verdad, el comentarle que todo lo que hacemos ahí, el propósito que tenemos está enfocado en lo que habla Mateo 28, ¿no? De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos, compartir esta buena nueva, esta buena noticia de salvación que Cristo vino a dejarnos. Y es el propósito que tenemos en los grupos café. ¿Y por qué te lo menciono? Es que quiero llevarte a que en medio de las circunstancias que vivimos y atravesamos ya casi 2 años atrás, en marzo completamos 2 años desde que empezó todo este asunto de la pandemia y todo eso, en medio de ese cambio tan complicado que vivimos por esa pandemia, los grupos café estuvieron manteniéndose ahí y con temor y con cosas difíciles, con a veces incertidumbres de cómo lo haríamos, de cómo lo hacemos. Seguimos trabajando con esa parte y gracias a Dios porque Él trajo corazones que estaban atravesando una gran necesidad. Diga gran necesidad. Estaban atravesando una gran necesidad en su corazón, estaban pasando, además del proceso de que todo mundo atravesamos de la pandemia, había gente que estaba atravesando ahí divorcios, enfermedades, estaban pasando situaciones complicadas en la familia y todo esto vino a sumar más. Eran corazones que estaban sin esperanza, sin una dirección correcta de qué seguir, cuál paso tienen que dar, qué cosas tienen que hacer. Y a través de los grupos café Dios nos permitió también, y obviamente con la ayuda de corazones apasionados que se pusieron en la brecha y que dijeron, vamos a hacerlo, porque mire, le cuento, los grupos que teníamos eran presenciales, 100%, pero ahora con quédense en casa, todo cambió, otro cambio. Todo cambió porque ahora teníamos que prepararnos para enseñar de manera digital, y había personas que no sabían ni siquiera cómo encender una computadora. Había personas que solamente usaban el teléfono para una llamada y un mensaje y no sabían cómo conectar una llamada, pero eso no los paralizó, sino que los movilizó a poder aprender, ver una oportunidad para aprender algo nuevo, porque entendían el propósito y la gran necesidad que había de aquellas personas que estaban atravesando procesos difíciles. Y gracias a esos corazones también pudimos a través de los grupos café mantenernos y seguir dando esperanza y seguir compartiendo el mensaje del evangelio, y eso es para la gloria de Dios. Amén. Una gran bendición que pudimos ver, y hicimos cosas como la escuela de mentores, que es donde preparamos a todos aquellos que nos ayudan liderando los grupos. Siguió graduando mentores en medio de la pandemia. En medio de la pandemia graduamos también, o empezamos la escuela de ministros y graduamos ministros en medio de la pandemia. ¿Y qué es esto de ministros y mentores? Es el liderazgo con el cual nosotros le damos el cuidado integral a todos los miembros de nuestra congregación. Es un cuidado personalizado que estamos teniendo y estas 2 escuelas nos permiten tener ese cuidado de las personas que nos visitan. Y bueno, aprovechando de personas que nos visitan, yo quiero exponer a alguien hoy. Kevin, ¿dónde estás, Kevin? Levanta la mano, Kevin, ¿dónde estás? Allá está Kevin. Mire, voltea allá a ver a Kevin. Kevin nos visita por primera vez esta mañana. Es una bendición. Hola, Kevin, que Dios te bendiga, hermano. Mire, y eso es lo que hacemos. Somos una iglesia que abraza. Somos una iglesia que ama y que sabe amar a las personas que llegan por primera vez y a aquellos que están en algún proceso y los abrazamos. Y es lo que hacemos. Y te sigo contando un poquito aquí. Mire, en medio de la pandemia seguimos abriendo grupos digitales. Tuvimos la oportunidad incluso de bautizar de manera digital a gente desde Cartagena, Colombia, a gente desde Los Ángeles, California. Los bautizamos de manera digital.
Exploramos cosas que ni nosotros creíamos que podíamos hacer. Pero gracias a que no nos paralizamos y seguimos avanzando, pudimos seguir dando esa esperanza a las personas. Incluso tuvimos, servicios fúnebres de manera digital. Los tuvimos. Y eso no nos paró. Lo que pasó no nos paró para traer esperanza a personas como ellos que estaban pasando por un dolor bien fuerte de una pérdida. Y para la gloria de Dios lo pudimos hacer. Entonces, te hablo que el día de hoy seguimos trabajando con esto, seguimos haciendo discípulos para hacer la diferencia. Y esto de abrir los grupos de manera digital nos dio oportunidad de que gente de otros países se volcaran y quisieran ser parte de esto. Y hoy en día lo tenemos ahí. Hoy tenemos gente que se conecta desde Puerto Rico, México, Ecuador, de Colombia, ¿de dónde más? De Argentina, tenemos también de El Salvador, de Honduras. Y es una gran bendición. Antes de la pandemia, antes de ese cambio, tú y yo jamás hubiéramos imaginado que podíamos hacer eso. Pero Dios nos dio la oportunidad. Dios creó esta oportunidad y nos dio la visión. Dios ajustó nuestros sentidos visuales para poder ver oportunidad en medio del cambio. Y esa es una gran bendición. Y decirte, pues, hablar de Café Ministries, que es las iglesias café que tenemos ahora mismo en México, en Puebla, que es donde andan nuestros pastores ahorita, en Ciudad Frontera, Coahuila, también en Bogotá, Colombia, en el río Putumayo, en el área de Colombia y el área de Perú, y todo esto lo estamos haciendo. Y aún iglesias que no pertenecen a la red de café, ellos están siendo bendecidos porque ven lo que hacemos aquí, lo que tú y yo hacemos cada semana. En los grupos café, los servicios, los procesos que tenemos, y ellos lo abrazan porque dicen esto es de bendición, y aunque no pertenecen a café, ellos lo siguen haciendo y lo están implementando en sus iglesias. Esa es la bendición que Dios nos permitió tener aquí en Café y que no nos ha detenido y nos permite seguir avanzando. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Te decía un principio, el cambio es parte de nosotros. Tú y yo venimos ya con el cambio integrado en nuestras vidas y Dios nos permite que atravesemos cambios en nuestra vida, pero no para solamente dejar descubiertas nuestras debilidades o qué cosas somos vulnerables, sino para demostrarnos que en medio del cambio tú y yo podemos seguir avanzando, que en medio del cambio tú y yo podemos seguir descubriendo cosas, herramientas, recursos que nos van a permitir ser más efectivos en lo que Él nos está permitiendo hacer. Amén. Y obviamente todo esto se extiende a aquellas personas que aún siguen sin esperanza, porque eso tampoco deja de ser. Hay personas que todavía siguen viviendo con un dolor en su corazón por años, personas que viven situaciones complicadas, enfermedades, accidentes que pasaron, que les cambió la vida. Y ahí están esas personas y siguen necesitando que haya un remanente, un grupo de personas que sigan creyendo y que sigan abrazando el hecho de saber que somos portadores de la gloria de Dios, el hecho de saber que somos portadores de un mensaje poderoso que puede traerle esperanza a alguien que está tal vez en un estado ya de coma espiritual o en un estado de muerte espiritual o tal vez está en un estado donde ya la esperanza se le desvaneció. Pero Dios nos da la oportunidad a nosotros de venir y ser luz en medio de la oscuridad. ¡Qué bendición! Y el día de hoy quiero hablarte de algunos episodios de la Biblia, dos episodios solamente, pero que marcan y nos traen un poquito de más claridad con respecto a cómo atravesar los cambios, a cómo abrazar los cambios en vez de paralizarnos por el cambio. Y uno de ellos es, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, todos lo sabemos, 400 años de esclavitud, generaciones naciendo esclavos, muriendo esclavos. Tú decías, o sea, no tenían esperanza. Sí había esperanza. Dios tenía un remanente que constantemente estaba creyendo que Dios les iba a traer la libertad. Y ese remanente impulsaba a las generaciones que nacían, impulsaba a todos aquellos que iban llegando y le decían, hey, tenemos que seguir creyendo. Pero es que esto se ve imposible de que podamos salir de aquí. Además de eso, o sea, no importa, tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir caminando. Dios es fiel, pero es que no se ve. Pues a veces no tenemos que verlo, pero la fidelidad de Dios, ahí está. Él sigue siendo fiel. Él sigue hablándonos al corazón y este remanente seguía pasando de generación en generación esa esperanza de que Dios iba a traer la libertad de su pueblo. Y vemos más adelante
una vez que salieron de Egipto, Dios les da una encomienda a través de Moisés al pueblo de Israel que salió de Egipto, y les dice en Éxodo 13:8, les dice: en el séptimo día, dice, les dirán a sus hijos: esta fiesta que celebramos hoy, dice, la hacemos para recordar lo que Dios hizo por nosotros cuando nos sacó de Egipto. Esta fiesta será para ustedes como una marca en la mano o en la frente, y les hará recordar que Dios, con su gran poder, nos sacó de Egipto. Por eso nunca deben olvidarse de sus mandamientos. Dice: recuerden que todos los años deberán celebrar esta fiesta en la fecha señalada. Y Éxodo 13:14 dice: cuando sus hijos les pregunten en el futuro, ¿qué significa todo esto que hacemos? ¿Qué significan todas estas celebraciones y estos rituales que hacemos? Dice: y ustedes les dirán a ellos: con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. Dice: el faraón se puso terco, pero dice, y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor se mató a todos los primogénitos, hijos varones de toda la tierra de Egipto, y también a los machos de las primeras crías de los animales. Dice: por eso ahora sacrificamos, dice, todo esto al Señor. Verso 16 dice: esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano. Cada cambio deja en nuestras vidas marcas. Hay algunas marcas de aquellos que nos expusimos en medio de lo complicado del escenario a seguir avanzando, y quedamos marcas. Hay unos que quedaron marcados por la pérdida de alguien. Hay otros que quedaron marcados por el dolor de haber caído en cama tal vez, pero no se detuvieron y siguieron haciendo lo que tenían que hacer. Y quedan marcas. O sea, no quiere decir que porque estamos sirviendo al Señor vamos a salir ilesos de esto, no. Pero aquí entra la convicción de nuestro corazón. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero seguir avanzando. Y en medio de los escenarios que vivimos o de las cosas que atravesamos, siempre el mundo o las cosas que oprimen en ese tiempo de dificultad, siempre va a empezar a hacer cosas que parece que nos van a afectar más. Y por ejemplo, en el tiempo del ministerio de Jesús, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el imperio romano, y este imperio pues empezó a construir carreteras y vías para poder tener más control de las provincias que gobernaba. Construyeron más de 85,000 kilómetros de caminos, donde ellos podían movilizar sus tropas y poder llegar y poder gobernar y oprimir a más pueblos, entre ellos el pueblo de Israel. Y parecía que esto venía en contra del pueblo de Israel, porque decían: o sea, estos van a crecer más, tienen más poder y jamás nos vamos a poder librar de ellos. Pero en el capítulo 6 de Hechos, dice la Biblia, y léalo, yo lo invito a que lo lea, el capítulo 6, 7 y 8, dice que estaba él predicando en la sinagoga, y estaba él hablando a un grupo que se llamaba los esclavos libres. ¿Qué cosas, no? Ellos estaban en la iglesia, era un grupo que iba a la iglesia, se llamaban los esclavos libres, pero no conocían la libertad. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es para otro tiempo, otro tema. Pero dice que él vino y les empezó a predicar esto, y estos hombres le pagaron a alguien para que atestiguara falsamente contra Esteban, y lo llevan ante el concilio. Y entonces ahí en el capítulo 7 viene Esteban y está predicándoles ahí, y les recuerda toda la historia de Jesús desde las profecías hasta su muerte y resurrección, y que por culpa de ellos, por no haber aceptado el mensaje, Jesús había muerto. Y viene y les hace todo esto. Estos hombres se enojan, y dice la Biblia que lo sacan a rastras de ahí y lo sacan para afuera para apedrearlo. ¿Qué cosas pueden haber pasado en la mente de muchos si hubiéramos estado en el lugar de Esteban? Señor, estoy predicando tu palabra, estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo lo que me pediste. ¿Por qué tengo que terminar de esta manera? ¿Por qué estas consecuencias me tienen que alcanzar a mí si estoy haciendo tu voluntad? Si gente va a ser libre por esto, si gente va a aceptar el evangelio por esto. Pero Esteban no pensaba eso, y él seguía haciendo la voluntad de Dios, y con todo se mantuvo. En el capítulo 8 de Hechos, el versículo 1, fíjese lo que dice: Saulo
fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día, dice, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, dice, porque fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Verso 2, con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, dice, y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia, iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Hechos 8, dice el versículo 4 dice, así que los creyentes, dice, se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Y sabe por qué podían hacerlo? Porque los caminos que el pueblo romano, que el imperio romano había construido, le sirvieron a la iglesia para llegar a todos los lugares que tenía que llegar el evangelio. En medio de la circunstancia podemos ver cómo aún cosas que pueden estar en nuestra contra, Dios las transforma en una herramienta y en un recurso para que nosotros podamos seguir haciendo su voluntad y extendiendo el reino. Y mire, estos hombres salieron huyendo de su casa, perdieron todo, pero dice que aún así, dice, ellos iban predicando la palabra donde iban. Y con todo esto Dios seguía mostrando que Él estaba en control. No era una casualidad que la iglesia usara esos caminos del imperio romano. Verso 5 dice de Hechos 8, dice, Felipe, por ejemplo, dice, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Y muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos eran sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Qué ironía, ¿no? En medio de un cambio tan drástico, en medio de una situación tan complicada, en medio de haberlo perdido todo, seguían siendo portadores de una noticia que causaba alegría donde quiera que se escuchaba. Esto es un remanente que siguió caminando y creyéndole a Dios. Un remanente que siguió armándose de valor y diciendo, Señor, pues sí, la situación no es tan fácil, no es tan sencilla, pero tú vas conmigo. Pero tú eres mi Dios y tú prometiste estar conmigo y no me vas a dejar. Y hoy quiero hablarte también de dos tipos de personas o dos tipos de formas de ver el cambio cuando los cambios inesperados aparecen en nuestra vida. Y estos cambios que nos sacan de nuestra agenda, ¿no? Que nos mueven de nuestra zona de confort sin previo aviso. Que de un día para otro ya estamos viviendo una situación que la semana pasada no estabas viviendo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y número uno, estas personas que frente a los cambios ponen su esperanza en que el escenario cambie. Lo único que ellos esperan es que las cosas se reviertan y que podamos volver a la normalidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y ahí ponen su esperanza, que el escenario se reponga. Pero este tipo de personas están vendidas a las circunstancias. Si la circunstancia cambia, yo cambio. Si la circunstancia mejora, entonces yo voy a hacer más. Si no mejora, me quedo en casa, ¿no? Entonces, la siguiente tipo de personas que adoptan o que se pueden ver en medio de un cambio inesperado, son aquellos que entre los pocos recursos que les quedan, como lo vimos ahorita con la iglesia primitiva, no tenían nada. Dejaron su casa, dejaron sus bienes, salieron huyendo. Pero entre los pocos recursos que tenían y otros que iban apareciendo en el camino, muy inteligentemente los tomaban a lo poquito que tenían y tenían la oportunidad de hacer más. Y es esta actitud de la que quiero hablarte el día de hoy. ¿Qué recursos estamos teniendo ahora mismo tú y yo? Porque si vemos lo que la iglesia primitiva hizo, ellos estaban trayendo esta alegría de lo que hablábamos ahorita, pero no solamente para esa generación, sino que Dios estaba preparando el camino para la siguiente generación,
para traer alegría, para seguir invirtiéndose en las otras generaciones. Por eso Dios espera que nosotros seamos parte de este remanente que se levanta con valentía ante el cambio. Dios espera que tú y yo podamos entender que somos llamados con un propósito, que no somos un accidente, que Dios puso un propósito eterno en cada uno de nosotros. Por eso es importante que nos hagamos preguntas como estas que te hago ahorita. ¿Cómo estoy yo viendo el cambio? Usted que está ahí en Facebook, pregúntese, ¿cómo está viendo el cambio? ¿Cómo está haciendo todo eso? Porque, perdóneme, yo le quería hacer la invitación, si está ahí viendo la predicación por Facebook, véngase para acá. ¿Qué está haciendo ahí en la casa? Véngase para acá. ¿Cuántos tienen frío los que están aquí? Mire, acá estoy viendo tanto, hasta tomando cafecito. ¿Qué está haciendo ahí en la casa? Véngase para acá. Y otra pregunta, ¿hay algo que te está paralizando para seguir haciendo lo que Dios quiere que hagas? ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te está paralizando? ¿El miedo, el temor, la incertidumbre? ¿Dudas? ¿Qué te está paralizando? Es importante que identifiquemos eso. Y hablando de este nuevo normal, ¿no? ¿Qué cosas de este nuevo normal ha afectado mi relación con Cristo y con la iglesia, con el cuerpo? ¿Cómo he dejado yo de verme afectado? ¿Cómo me veo afectado? He perdido relaciones, he perdido incluso liderazgo por el temor a lo que está pasando. Y es importante que conozcamos, que hagamos una autoevaluación de cómo estamos nosotros percibiendo el cambio, de qué manera lo estamos abrazando. En cualquiera de las áreas de nuestra vida y en cualquiera de las situaciones que estemos atravesando, si tú eres ministro, si tú eres pastor, si tú eres mentor, si tú eres discípulo, si tú nos visitas por primera vez, ¿cómo te está afectando este cambio en tu vida? ¿Y qué quisieras ver para salir de esa condición? ¿Qué quisieras ver? Ponte a analizar eso en tu mente y yo quisiera traerte una serie de recursos o pasos que nos van a ayudar, que obviamente ya lo hicimos, es una evaluación que ya hicimos cuando todo esto comenzó, pero es importante que a estos recursos que vamos a desempolvar ahora, podamos agregarles el prefijo re. Y ahorita me va a entender, ahí me lo van a poner en la pantalla y quisiera comenzar con la parte de reinterpretar la situación. ¿Cómo es la situación que estoy viendo ahora mismo? Ya la vi cuando todo comenzó. Sí estuvo muy complicado, estuvo muy feo, hubo muchos muertos y nos ponían en la televisión ahí esos trailers llenos de cadáveres y todo eso. Sí, pero ¿qué te parece si reinterpretamos la situación? ¿Qué estamos viendo ahorita mismo? Es que hay muchos contagios. Tiene razón, hay muchos contagios. ¿Y cuál es el índice de mortalidad? No, es que dicen que sí hay muertos. Sí, yo estaba escuchando la noticia hace unos días, decía, hubo aquí en Dallas 15 muertos asociados con el COVID. No por COVID, asociados con el COVID. Es decir, gente que tenía una condición, no sé, de cáncer terminal, lo que sea, y además tenía COVID, pero el COVID no lo mató. Aquí es donde yo quiero que, yo quiero que pueda abrir sus sentidos espirituales para lo que estoy tratando de comunicarle, porque el reevaluar la situación, a usted y a mí nos va a dar claridad, usted que me está viendo ahí en Facebook, nos va a dar claridad de qué es lo que Dios espera de nosotros, de cómo podamos levantarnos con estrategias para seguir avanzando y ser más efectivos. Amén. Entonces, reinterpretar la situación. Enseguida, reconsiderar cómo hemos actuado, los métodos en los que nos hemos estado apoyando. ¿En qué argumentos me estoy apoyando para yo seguir paralizado y no seguir avanzando? Y mira, y esto te lo abro a la parte no solamente de decir venir a la iglesia, sino qué pasos tienes interrumpidos en tu proceso de crecimiento con Cristo, de relación con Dios. Si aún no has dado el paso del bautismo, ¿qué cosas te están paralizando? ¿Qué argumento te está frenando para poder dar ese paso? Si tú aún no estás diezmando, ¿qué argumento te está frenando para tú poder experimentar esa bendición que Dios nos da en las finanzas? Y empezar a reconsiderar todo esto, ¿no? También, ¿qué cosa realmente me está frenando? ¿El temor o la falta de fe? ¿El miedo? ¿O será que tengo que empezar a verme con la valentía que Dios quiere que me vea? Y empezar a levantarme
y empezar a levantar la voz en medio de este cambio que estamos atravesando. Número 3, tenemos que redibujar el escenario. Y hablando de la iglesia primitiva y cómo afrontaban los cambios, miren lo que dice 2 Corintios 8:1. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias estaban siendo probadas con muchas aflicciones. Diga muchas aflicciones. No, pero dígalo así como que le aflige, muchas aflicciones. Dice, y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, lo cual se desbordó en gran generosidad. Pues, dice, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda de los creyentes de Jerusalén, e incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros mismos, tal como Dios quería. Cada paso que Dios quiere que tú y yo demos, Él es el que lo quiere ver. Esto no se trata del pastor Richard, esto no se trata de café, esto no se trata de los pastores o los ministros o los mentores. Dios quiere que tú des el paso. Más porque no toca el hombro ahí de la persona que está a su lado, dile, ahí te hablan. Y si usted está ahí en la casa y tiene allá al esposo o a la esposa al lado, dígale, Dios es el que quiere que des este paso. Y que agarres las llaves del carro y te vengas para acá. ¿Verdad que sí? Bueno. Número 4, recolocar nuestras prioridades. Mire lo que dice Mateo 16:21. A partir de entonces, dice, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. ¿Sabías cómo Jesús, él sabía que todo esto podía pasar? Y, en otras palabras, él mismo se pone como ejemplo para que no nos escandalicemos de que cosas van a pasar, de que cambios van a suceder. Él dice, yo ya sé que todo esto me va a pasar. Dice, pero entonces viene Pedro y lo llevó aparte y le comenzó a reprender por cosas semejantes. Y le dijo, Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. Mejor quédate en casa, estás más seguro. Así le dijo. No vayas. No vayas porque eso podemos evitarlo. Te vayas a contagiar. Y Jesús le dijo a Pedro, se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa muy peligrosa para mí. Ves las cosas, fíjese lo que dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Cuántas veces el quedarnos en nuestra zona de confort nos hace abrazarlo porque se ve muy chévere desde el punto de vista humano? Pero desde el punto de vista de Dios, Dios quiere que nos movilicemos. Dios quiere que sigamos avanzando. Amén. Dice el verso 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, escúchalo bien. Usted que es pastor, ministro, mentor, discípulo, o nos visita por primera vez y dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Verso 25, porque si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Gloria, Señor. Prioridades, ¿cómo están mis prioridades? Número 5, revisar nuestras posibilidades. Pensar en cosas como, no he ido a la iglesia por miedo al contagio, tal vez, está bien. Pero ¿qué tal si mejor pensamos en, ok, voy a ir, voy a poner la máscara, dale. Voy a llevar mi sanitario, lléveselo, pero venga, haga algo, que se vea la diferencia. Haga algo, amén. Y ver qué posibilidades sí tengo. Si yo soy mentor, ¿qué tal si voy
y me salgo ya de la casa y voy y ahí me encuentro con mis discípulos y puedo compartir con ellos un cafecito y hablamos y nos vemos y esto y lo otro. O si yo soy discípulo, ¿qué tal si vengo y aquí yo veo o tengo la oportunidad de invitar a mi vecino, a mi compañero de trabajo? Tengo oportunidad de ser luz en medio de la oscuridad y empezar a brillar como Cristo quiere que yo brille su luz. Hay tanto que podemos hacer y todos lo sabemos, lo hemos aprendido en todos los recursos que tenemos como iglesia. El domingo es nuestro día de conexión, es donde nosotros podemos ver a alguien que nos visita, como el caso de Kevin que vimos por allá, y poder ser de bendición. Y yo le pido por favor cuando salga, vaya y preséntese con él, salúdelo. Dígale, qué bueno que estás aquí, qué bueno que te saliste de la casa y te viniste para acá, man. ¿Ok? Y entonces por eso hacemos esto. Usted tiene la oportunidad de invitar a alguien que venga y sea parte de lo que estamos haciendo aquí. Número 6, recopilar la ayuda disponible, es decir, preguntarme con qué cuento, en qué me puedo apoyar para ir saliendo de este temor que me está paralizando. Es decir, ok, ¿cómo puedo seguir avanzando y salir de esta cápsula por la que he estado ya casi? En marzo completamos 2 años, ¿no? De todo este rollo. Imagínense, 2 años. ¿Qué tanto hubiéramos hecho en 2 años si no nos hubiéramos paralizado? ¿Qué tanto si no se hubiera abrazado tanto el temor o la incertidumbre? Y cambiar esa mentalidad, cambiar ese chip y empezar a decir, ¿qué puedo aprender en la palabra de los cambios que ha vivido la iglesia a lo largo de esa historia? ¿Cómo apoyaron ellos su confianza? ¿Qué los hizo mantenerse? ¿Qué los impulsaba a ellos para seguir adelante en medio de las situaciones que estaban atravesando? En medio de los cambios que estaban atravesando. Número 7, reinventarse. Verte ahora como parte del cambio, pero no de la parte que se paraliza, sino de la parte que lidera el cambio. Que es como Dios quiere vernos a ti y a mí. Liderando el cambio, llevando gentes a Cristo. Y número 8, resurgir para liderar este cambio, pero entendiendo que no vamos solos, sino que Cristo va con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ponte de pie, iglesia. Worship team, si me pueden ayudar, por favor. Hay tantas cosas que tú y yo vamos a estar atravesando. Como te decía, los cambios son parte de la vida. Mire, cambiamos de la niñez a la adultez, con cambios a la mitad, con la adolescencia. Y después de eso vienen cambios también en nuestra vida. Empezamos a ser padres, abuelos, bisabuelos. Y cada etapa, cada cambio lleva consigo cosas. Sin hablar de los cambios inesperados, como un divorcio, como una separación, como la pérdida de un ser querido, como una enfermedad terminal que se atravesó a la mitad del camino. Y estamos ahí. Pero ¿sabes una cosa? Y les pregunto esto, ¿cuántos de estos cambios que acabo de mencionar, cuántos han atravesado alguno de esos? Levante la mano. Y los voy a mencionar otra vez: algún divorcio, alguna separación, alguna pérdida de algún ser querido, enfermedad, accidentes que no pensabas, situaciones financieras complicadas. Pero quiero que sepas una cosa: aquí estamos, seguimos aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue teniendo un plan para nosotros. Él sigue teniendo un escenario mayor y mejor para cada uno de nosotros, donde podemos poder vivir y liderar y mostrar la luz de Cristo a todos aquellos que aún no la tienen. Ese es el propósito mayor que tú y yo tenemos. Ese es el plan maestro de Dios, que en medio de esto podamos liderar y que podamos sacar fuera todo ese temor. Te quiero invitar que cierres tus ojos ahí, levantes tus manos ahí donde estás. Si estás en casa, haz lo mismo, y que empieces a ver y a reconocer si hay cosas que me han paralizado. Hay temores, dudas, incertidumbres que me han estado limitando de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero párate con valentía esta mañana y di: ya no más. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si tienes que dejar malos hábitos, pues ponle un punto final el día de hoy.
Dile, ya no más me van a robar. Si esta situación me robó casi 2 años, yo no sé cuántos años te ha robado algún hábito que no has podido dejar, algún dolor que no has podido sanar, alguna falta de perdón que no has querido soltar. Cualquiera que sea la cosa que necesitas soltar, dile, Señor, abrázame, Señor, quiero estar sin temor, Señor. Si Dios habló a su corazón y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, por favor envíe un mensaje con la palabra Cristo al 94090 y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Queremos acompañarlo en su nueva relación con Cristo para que pueda encontrar el propósito de vida que Dios diseñó para usted. Tenemos muchos recursos disponibles para poder asistirlo en su crecimiento espiritual, para que usted cada día también pueda declarar con toda la familia de Café que no hay nada mejor que ser cristiano.